buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a Crítica y Pensamiento Ambiental, un programa auspiciado por las fundaciones Nueva Luz, Casa de Pensamiento Crítico y Biodiversidad. Quien les habla, Víctor Zúñiga Pardo, encargado de la conducción por el día de hoy. Hoy estamos en la compañía, como dice Armando Palao, del partner David Gómez Flores, y hemos invitado aquí de manera muy especial a la subsecretaria de Derechos Humanos de la Alcaldía de Santiago, Natalie González Arce. Bueno, señores, hoy inicialmente quería que hiciéramos una breve remembranza y conmemoremos el día hoy, 15 de febrero, los 55 años de la muerte del cura, que le decían el cura guerrillero, Camilo Torres Restrepo. Una persona que marcó, dijéramos, un momento de la historia de este país, un momento en el cual cierto sector de la religión o de la Iglesia Católica, tomando conciencia social de su misión, tomaron posiciones muy importantes frente a la situación que se presentaba. En tal sentido, el cura Camilo Torres, que seguía una línea conocida como la teología de la liberación, pues tomó unas posiciones muy importantes, muy interesantes, tanto a nivel de la academia como, dijéramos, a nivel político, y frente a la situación real en que se encontraba terminó vinculándose al sector armado, específicamente al ELN, y infortunadamente en el primer combate frente al cual se vio enfrentado, pues perdió su vida. Entonces, David. Y bueno, ¿y cómo llegó el cura Camilo a ser miembro del ELN? ¿Y eso por qué? Pues bueno, yo hasta lo que sé, bueno, Camilo Torres es una persona que pertenecía, eso sí, a la clase prestante de la sociedad colombiana. Tenía unas muy buenas relaciones con ciertos sectores en los cuales, pues dijéramos, estaban las personas que lo acompañan en su orientación política, pero inclusive tenía la posibilidad de confrontar a personajes como Álvaro Gómez Hurtado. Tuvo una formación en el exterior, en materia teológica, y después en materia social. Recordemos que él fue el fundador de la primera facultad de sociología en el país, en la Universidad Nacional, y ese contacto que tuvo con los estudiantes universitarios, con las protestas que ahí se vivían, pues lo fue vinculando a un sector mucho más radical, que estaba comprometido desde otro campo, ¿no? Entonces terminó entablando relación con gente del ELN, pasó a engrosar sus filas porque veía que de pronto las posibilidades de realizar esa revolución o ese cambio desde el punto de la política era imposible, y bueno, terminó por optar por las armas, una situación que muchos le reprocharon, pero en cambio otros reconocen la valentía que él tuvo. No sé si Natalie tiene algo que comentar al respecto. Bueno, pues yo no soy una consagrada especialista, no he leído mucho sobre la obra de Camilo, pero sin embargo hay algo que rescatar, y es la importancia que se le da a la doctrina social de la Iglesia, y cómo la doctrina social de la Iglesia es el fundamento por medio del cual el acercamiento y la construcción de ciudadanías y la construcción de ciudades se va fortaleciendo desde esta perspectiva, y participando, teniendo la Iglesia en esa representación, teniendo una acción política y una acción de construcción de comunidad, y una acción que finalmente termina siendo humanitaria. La mayoría de las guerras de origen guerrillero y de origen social no ocurren o no se presentan estas confrontaciones como una forma de violencia unilateral. Entonces tengamos en cuenta que, si bien el cuestionamiento que se le hace al cura Camilo en relación a por qué toma las armas, es también la pregunta debería ser más bien enfocada a por qué en un contexto de construcción de una ciudadanía, de una nación, estas formas de violencia surgen como respuesta también a una violencia estatal con la que en ese momento también había unas dificultades para poder fortalecer y poder construir ciudadanía. Es decir, que no es una disposición unilateral o es un ánimo guerrerista. Es lo interesante de la historia de
del ejemplo del cura Camilo es precisamente cómo se puede reconocer lo humanitario y el carácter humanista de la misma guerra y de la misma confrontación, creería yo. Bueno, Y tuvo una relación directa con Fassborda. Es importante retomar porque el ELN es una guerrilla prácticamente católica, si se puede llamar, con sacerdotes, Ladín, el cura Pérez y demás sacerdotes, sobre todo españoles, que estuvieron por largo tiempo en una guerra que no era la guerra de ellos en términos de los fusiles, pero sí era una guerra social, una guerra donde se encontraba una diferencia entre unos curas que eran realmente de derecha y que no les importaba, como siempre en la historia, que no les importaba la sociedad, no les importaba la clase popular, y estos curas logran encarnar ese aporte para la sociedad que en ese momento está invisibilizada. Es importante pues esos aportes que hizo el cura Camilo, y como siempre los mártires como Gaitán, que ya iba a llegar a la presidencia, como Pizarro, que iba a llegar a la presidencia, pues Camilo el primer día que salió a combatir, ese día lo eliminaron. Sí, es una sí. cosa irónica. Es importante indicar también de que pues, desde inclusive el Vaticano ya se presentó una ruptura frente a la tradición de la Iglesia hasta ese entonces Juan XXIII, en el Concilio Vaticano II, estableció, dijéramos, una línea por parte de la Iglesia en el sentido de decir que la Iglesia era en favor, en defensa de los pobres, y por lo tanto todo ese sistema que operaba en contra de ellos, obviamente había que atacarlo de una u otra manera y establecer un compromiso mucho mayor de la Iglesia, o por lo menos le da libertad a todos esos curas que en cierta manera estaban trabajando en ese sentido para que asumieran unas posiciones más fuertes. Entonces encontramos inclusive el caso de Ernesto Cardenal en Nicaragua, y lo que sucedió con Arnulfo Romero en Salvador, pues asesinado, aunque él mantuvo su línea dentro de la Iglesia. La verdad es que tuvo unas posiciones muy fuertes que precisamente lo llevaron a la muerte. Además también de interés el señalamiento, ¿no?, de las fuerzas militares, de los políticos, de la clase dominante, que lo lleva desgraciadamente a empuñar los fusiles, porque algunos se sostienen. Ese es el caso, por ejemplo, de Cali con el arzobispo Monsalve, que es cuestionado, que es vituperado, y que cada rato pues la derecha le está diciendo que él es un hombre guerrillero, que no sé qué, porque encarna unas luchas populares, y es interesante entonces mirar por qué motivo los curas terminan pues empuñando un fusil. ¿Tú cómo? Es que hay un punto allí que estaba diciendo David que me hacía caer en cuenta que Colombia es un país con tanta necesidad de paz, que el discurso de la vida es un discurso subversivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hemos llegado a tener a esta situación en la que cuando alguien habla de la vida o habla de la dignidad, está incurriendo para las manos genocidas en un discurso que es subversivo y que además les genera y les activa la idea del enemigo interno? Cuando nosotros entendemos que el accionar de muchos sectores, entre ellos fuerzas públicas y fuerzas armadas, la idea del enemigo interno se funda en que ese enemigo interno también está reclamando por la vida, y la vida, y entonces palabras como vida y genocidio, que son opuestas, pues también se convierten en palabras que son subversivas, porque realmente una le representa digamos, lo que el otro no puede brindar, lo que las personas armadas no pueden brindar, que es la vida, y también la otra palabra, que es genocidio, les está mostrando una foto de lo que están generando en el territorio colombiano. Me parece importante, y recogiendo lo que ambos han dicho, en el caso de Monseñor Monsalve, que aquí se le dio una crítica, se presentó una crítica muy fuerte, en cuanto que él habló de que aquí en Colombia se estaba presentando un genocidio político. Nadie esperaba de pronto, obviamente los sectores tradicionales, los sectores hegemónicos, que de parte de un clero se empleara ese término, porque eso en cierta forma compromete al establecimiento, compromete al Estado, y da a entender de que no hay una acción por parte de ellos para evitar ese tipo de situaciones. Tú que trabajas allí en derechos humanos y que tengo entendido que trabajan muy de la mano con
con Monseñor o con la iglesia. ¿Qué tienes que decir de pronto sobre ello, Natalia? En Colombia no solamente se está presentando un genocidio, entendiendo el genocidio como el asesinato sistemático de una población que tiene unas características comunes, sino que dentro de ese mismo genocidio tendríamos unas subcategorías que hacer que son muy tristes. Está el juvenicidio, que lo que nos está diciendo es que los jóvenes, hombres y mujeres, están en un riesgo inminente de perder su vida, ya sea por el reclutamiento forzado, ya sea por la vinculación a los grupos armados, ya sea porque es un buen muchacho y está en su casa y tiene una bala perdida, como la movilización que acompañamos este fin de semana en relación a este chico en el Retiro que fue asesinado y estaba en su casa. Pero también hay una forma de ejercer los juvenicidios que no solamente tiene que ver con la pérdida de la vida, sino con la pérdida también de las oportunidades, de la educación, de la salud. Es decir que Colombia tiene un montón de genocidios, incluso la situación es tan crítica en términos de lo humanitario que da para hacer subcategorías de este tipo de genocidios. Ahora, la pregunta es, ¿no nos duelen las muertes? ¿O hay unas muertes que nos duelen más que otras? Y entonces ahí nos tendríamos que preguntar qué pasa con los presupuestos racistas que tenemos o clasistas. Por eso cada vez el letrero que se ponen las personas que manifiestan el siguiente lema y es la vida de las personas negras cuenta, y es que cuando hay un asesinato sistemático, una masacre sistemática de personas mestizas de clase alta, es diferente a cuando hay un asesinato sistemático de personas afrodescendientes o indígenas o LGBTI y son pobres. Entonces, creo que más que pertinente, Monseñor no se lo inventó el término, sino que él la puso a funcionar, porque él lo pone a funcionar como la manera más clara de representar lo que se está presentando en Colombia. Pero a diferencia, yo bueno que es lo mismo, pero aquí tiene otros matices, lo que se está presentando en este momento en el país con las muertes de líderes sociales, las muertes de personas que de alguna manera representan a la sociedad. Bueno, en este momento estamos viendo en las pantallas el entierro de Bola. Bola era un personaje de Siloé, un futbolista, un profesor de lucha olímpica, un hombre muy querido en el territorio, y a pesar de la pandemia fue mucha gente hoy al entierro de este personaje Bola allá en Siloé. Entonces desde acá le estamos haciendo un pequeño homenaje a ese líder social, a ese líder deportivo allá en la barriada. Y continuamos un poco con la dinámica de lo que estamos planteando en torno a la situación de las muertes, ¿no? Hay muertes que duelen más, entre comillas, para el pueblo, hay muertes que duelen menos, pero es dependiendo también de quién se muere y por dónde vienen las balas. Aquí, hoy, con la muerte de los líderes sociales, con la muerte de los reinsertados de la FARC, con la muerte de las mujeres, con la muerte de los líderes juveniles, lo que está pasando en Buenaventura, pues las balas, ¿de dónde vienen? De varios frentes vienen esas balas, no solamente es como cuando casi exterminan pues al partido político de la UP, que se sabía que era el establecimiento ayudado por fuerzas de derecha civiles. Hoy hay una amalgama y por eso es que es tan incierta la situación, y el gobierno pues realmente se está haciendo el de la oreja mocha, el de los ojos ciegos, porque si el gobierno no asume por lo menos de comunicación, una posición fuerte de defensa de los líderes sociales, independientemente de dónde vengan, pues obviamente va a seguir esta matanza, porque ya cuánto llevamos en este año 2021. Bueno, aquí de todos modos me gusta hacer un cierto tipo de precisiones conceptuales que sirven de pronto para que la gente se ubique un poco y tengan claridad sobre lo que está sucediendo. O sea, aquí sucede, más allá de lo que planteaba Natalie, lo que llaman los genocidios en el acto, que es un genocidio en acto. O sea, mire, el Estado tiene una razón de ser y no es el Estado en sí mismo, sino la sociedad. Entonces ellos tienen que satisfacer una serie de derechos que permiten el desarrollo precisamente del ser humano como tiene que ser, y obviamente el derecho máximo es el derecho a la vida. El Estado, en la medida en que no cumple con esa función que se le ha dado constitucionalmente, lo que genera una serie de situaciones que precisamente atentan contra esa vida.
Entonces, genocidio en el acto es cuando, por ejemplo, el Estado no presta los servicios de salud que debe prestar y por lo tanto la gente muere por esos motivos. No presta el saneamiento básico que requieren las comunidades y por lo tanto la gente muere por falta de agua, por desnutrición, por infecciones, bueno, una cantidad de cosas asociadas al saneamiento básico. Es también genocidio en el acto cuando no presta la seguridad que requieren ciertas personas que están en cierta situación de vulnerabilidad. Es genocidio en el acto cuando no permite que la gente desarrolle una actividad, un trabajo que les pueda implicar un sustento, en fin. Hay una serie de situaciones que se presentan y que dependen necesariamente del Estado, y cuando el Estado es corrupto, cuando el Estado lo que hace es que los recursos se los apropia, no los hace llegar donde deben de ser, pues entonces genera toda una situación de esa índole. Por otro lado, me gusta manejar el concepto, Natalie lo sabe y tú también lo sabes, el de los masacres por goteo, que tiene que ver con una cuestión sistemática que se presenta, que busca eludir precisamente ese otro concepto que era el de la masacre. La masacre era cuando llegaban y mataban a varias personas que estaban reunidas, además de que eso... ¿Cuántas personas? 3 o más personas. Eso todavía se presenta, pero hoy en día de todo modo se presenta de que hoy matan a fulanito, mañana a sutanito, pasado mañana al otro, y vamos a ver, y todos eran líderes sociales, todos eran desmovilizados, bueno, o sea... Reincorporados. O reincorporados. Y eso implica esas masacres por goteo. Entonces, es una situación muy lamentable. Natalie, usted que está precisamente trabajando con derechos humanos, ¿cuál es la situación en este momentico de panorama en la región? Porque yo sé que Cali cumple una misión más de región que de municipalidad. O sea, aquí se acoge mucho de la violencia de todo el suroccidente colombiano. Y queríamos saber un poquitico cuál es la situación real frente a esa materia aquí. Pues vamos a resumirlo en que en lo corrido del año de Buenaventura han salido 170.000 personas en condición de desplazamiento por motivos de la violencia. Y de esas personas, el mayor territorio receptor es Cali. Eso ya nos indica entonces a nivel de Cali, ciudad-región, cómo está en relación al conflicto. Y ojo, porque cometeríamos un grave error si decimos que solamente esto que se está presentando en Buenaventura obedece a una dinámica de pandillas de pelados o de grupos no organizados. Estamos hablando de un conflicto urbano, de un conflicto armado, que no es solamente urbano, sino que también es un conflicto que tiene que ver con lo rural, porque Buenaventura es el municipio más grande del departamento del Valle del Cauca, y la mayor proporción del territorio de bonaerense es un territorio incluso selvático, donde están asentados grupos armados que no son pandillas, que no hacen parte de la violencia urbana como tal, sino que son grupos que tienen todo un poder instaurado en las armas y que son las que en última nos están generando también este conflicto. Entonces quiere decir esto que el conflicto no ha cesado, que la horrible noche no ha cesado. Esta mañana tuve la oportunidad de conversar sobre esto mismo con la Comisión de la Verdad en un programa también radial, y a la conclusión de que llegábamos es que se ha hablado de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero realmente estamos en este momento en el ejercicio de repetición más cruento, que además está encubierto porque el concepto de masacre por goteo que tú utilizas, yo diría más bien genocidio por goteo, ¿sí? Entonces ese genocidio por goteo lo que nos está generando es la radiografía más clara de que aquí no hay garantías de no repetición, que por el contrario en Colombia se está presentando un genocidio que lo que nos está mostrando es la fragilidad del gobierno nacional para comprometerse con la paz y para comprometerse también en que económicamente las poblaciones tengan una fuente de financiación diferente para que estos negocios y estas personas que se lucran con las armas y con la droga, pues realmente tengan otra oportunidad de vida. Pero en el caso de Buenaventura también hay varias aristas, y se dice que también inclusive hay grupos extranjeros que están sacando pues todo lo que es la droga
por esa parte del Pacífico. Hay una mezcla, lo mismo que estamos viendo con la muerte de los líderes sociales por otro lado en el país. Ahí hay una situación mucho más compleja porque está el poder económico y por ahí sale el 70%, sale y entra, y se importa y se exporta por ese puerto, el puerto más importante de Colombia. Pero también cuando uno va a ver cuál es la inversión, esas regalías nunca llegan a la municipalidad y entonces le echan la culpa pues a la corrupción. Sabemos que eso ha pasado. Lo valiente del pueblo de Buenaventura es que hace 4 días salieron en masa, todo el mundo, no importa la pandemia, salieron y más o menos unos 5 o 6 kilómetros estaban repletos de gente protestando por las muertes. El resultado de eso es que entonces la policía y el ejército capturan unos cuantos capos de esos. Si los tenían identificados, entonces ¿por qué dejan que se hagan esas masacres, que se mate la gente? Esa es la pregunta del millón. Yo te voy a responder un poco saliéndome por la tangente, David. Mire, la estrategia es tal que están, yo no sé, alguien que sea mucho más experto, que incluso viva en Buenaventura, nos podría ayudar a esclarecer si es del todo cierto que el único responsable de esto que está pasando es la alcaldía, porque es que además la estrategia es tal, el ocultamiento es tal, la complicidad es tal de estas clases y esta gente que tiene el poder, que tiene las armas y que está generando violencia, que están llegando a unas estrategias que es casi la misma que están queriendo implementar en Cali, y es responsabilizar a la alcaldía local de todo lo que ocurre, y entonces es una forma de generar violencia, incendiar la ciudad, pero para desatornillar, si se quisiera, los gobiernos que, sin ser de izquierda, pero son de pronto más progresistas, para también generar el caos preelectoral. O sea, que hay tanta violencia política en Colombia que con tal de montar un nuevo presidente son capaces de incendiar ciudades enteras, y tienen además la maquinaria suficiente para responsabilizar de ello a unos alcaldes como acá, como allá, como acullá, ¿sí?, que no lo voy a mencionar para no ser pues como una referencia a ellos, pero que no comamos cuento, porque es que tantas coincidencias no son en vano. O sea, ya este nuevo presidente, este continuismo uribista nos está generando unos problemas que ya no hemos empezado el periodo preelectoral y ya tenemos sangre. Pero hay una cosa positiva, y es que se comenzó a reventar todo ese amalgama de corruptos que manejaban, por ejemplo, en Medellín las empresas municipales, y este alcalde, así haya gente que no lo quiera, pues logra enfrentar a esa clase política empresarial del sindicato antioqueño, y eso ya hay una esperanza pues ahí, que al menos el señor Quintero se enfrente pues a ese bloque tan fuerte que ha sumido a los paisas en un problema serio con Hidroituango, y ahí se descubre. Entonces estamos hablando de esa parte en términos económicos, en parte de la inversión social, porque en Medellín las empresas municipales le aporta demasiado dinero a la ciudad como tal, por eso es que tiene ese desarrollo tan grande. Pero imagínense entonces todo lo que se ha perdido si con toda esta gente del sindicato antioqueño que le han hecho la guerra ahí al señor Quintero, tratando de crear, por un lado, la desigualdad entre comillas entre las comunidades, y sobre todo la violencia que siempre ha estado soterrada ahí en Medellín, pero ellos la logran tapar. En algún momento también pasó con la pandemia. Recuerden que el inicio de la pandemia tenían a Medellín como un modelo, el modelo de que allá nadie se contagiaba prácticamente y que lo tenían controlado. Fueron los primeros 2-3 meses, recuerdo, de la pandemia en el año 2020, y después comenzó a dispararse los casos, y en algún momento llegó a superar a Bogotá, y nos pasó a nosotros. Entonces ellos tapan, pero uno puede tapar y tapar, y a lo último se le destapan las cosas, y eso es lo que está pasando. Y ahí hay una luz de esperanza, también hay una luz de esperanza con la justicia, aunque no creamos en la justicia de este país, en algunos momentos también se logra que se consigan unos triunfos para hacernos reflexionar un poco en cuál debe ser el modelo de país que nosotros queremos. En Bogotá, por ejemplo, la alcaldesa, con todos sus errores, ha logrado en medio de la discusión, pues poner al menos una distancia con el gobierno nacional, que sabemos que no es reconocido a nivel mundial, y con el presidente Biden, que tampoco va a ser la salvación, porque va a ser lo mismo de antes de Trump.
Los gringos siempre van a tener guerras para poder hacer el petróleo, para poder hacer las tierras y para poder vender sus productos. Eso no nos esperancemos en que Joe Biden va a cambiar esta situación. Lo único que le van a meter es presión al presidente de la República para que trate de disminuir esta cantidad de muertes, de líderes sociales, de reincorporados y esa situación que cada día nos agobia, sobre todo en las calles de las grandes ciudades, donde se dispara cada día más los robos a mano armada. Bueno, yo sí creo que hay que tantear con mucho cuidado la situación actual, en particular con todos estos procesos de revocatoria de mandatos. Aquí en este programa... ¿Es buena la estrategia de sí, la revocatoria? No, o sea, yo creo que no, si no lo hicieron antes, en otras condiciones, ¿por qué ahorita salen con esas? Es claro de que también hay una cuestión sistemática de desestabilizar determinadas alcaldías, que implicó para un sector radical del país haber perdido el dominio sobre ciertos sectores. Entonces, eso hay que mirarlo con cuidado. Ahora, aquí en este programa y en otros espacios nosotros hemos sido bastante críticos claro, frente a las administraciones municipales, pero nosotros reconocemos que estamos ante una situación anómala producto de una pandemia que ha implicado, por ejemplo, una disminución de recaudos, una situación para la cual muchos no estaban preparados. Reconocemos que frente a ello tiene que ver mucho el papel del gobierno central, en tanto que muchas de las soluciones podrían venir de allá en cuanto a lo que tiene que ver con la renta básica, en cuanto a lo que tiene que ver con la emisión de dinero por parte del Banco de la República, destinar los recursos realmente a los sectores más vulnerables y no al sector empresarial que tiene todo asegurado, etcétera. Una cantidad de medidas que parten de ahí. Se visibilizó la debilidad del sistema de salud, por lo tanto, esto volvió, como decimos comúnmente, un despelote todo. Entonces, uno entiende que la situación es distinta, pero sí sabemos que hay muchas personas que están buscando desestabilizar y pescar en río revuelto, y más frente a unas elecciones que vienen dentro de año y medio y que pueden implicar el cambio, un cambio o un viraje por lo menos, o una transición a un sistema completamente distinto al que tenemos. Y ojalá, porque para mí, por supuesto este es un programa de opinión para polemizar, pero para mí no están desarticuladas las intenciones de revocatoria del mandato con las personas y los intereses de incendiar las ciudades. Y me parece indignante, me parece que tiene que haber por fin un juicio político para las personas que por un quehacer político tradicional son capaces de generar tanto caos en las comunidades, mandar a las comunidades a hacer, generar dentro de las comunidades dinámicas que son contrarias al desarrollo y que además exponen la vida de las personas. Es como si el fin justificara los medios, y entonces con tal de evidenciar una crisis en Cali, pues soy capaz de poner a Cali en llamas, que le llamo yo. ¿Y eso qué significa? Armar a los muchachos, ponerlos a pelear entre ellos, que entre bandas se compitan por el territorio, que se incumplan los acuerdos que también han habido entre bandas, porque en Cali hay acuerdos entre bandas de respeto, ¿sí? Y todo esto no es una cuestión circunstancial, no es por la crisis de la pandemia, porque entre otras razones, entre otras cosas, pues yo sí considero que el alcalde ha tenido un manejo de la pandemia muy adecuado, en términos de que, por supuesto, es una pandemia y se propaga, pero las medidas de los cambios en el protocolo, incluso por encima de las decisiones del gobierno nacional, me parece que son muy acertadas y que son promotoras de la vida, ¿sí? Pero uno observa en que quienes están haciendo el ejercicio de incendiar las ciudades para que estos gobiernos alternativos estén en un máximo esplendor, pues coincidencialmente este ambiente político genera que algunas personas se salgan beneficiadas, y esas personas que salgan beneficiadas, curiosamente, son las personas que representan los poderes dominantes en Colombia. Es lo mismo que pasó con la reforma agraria de la década del 50, ¿sí? Te dan la solución para que tú mismo sientas la necesidad de exigir y de pedir que llegues. Es lo mismo que ha pasado con los falsos positivos, es decir, esta es una estrategia
que ya nosotros como colombianos conocemos, ya nos han incendiado las ciudades y ya va siendo hora que entonces no seamos alcahuetas con estas otras propuestas de candidaturas que se cimentan en la sangre y que en algunos casos se disfrazan de lobos, de ovejas siendo lobos. Pero independientemente si hay políticos que están abusando de la revocatoria, me imagino que es una salida democrática, podemos abusar de esa salida. Y aquí no vamos a defender a ningún alcalde. Si el alcalde está robando, claro, si el alcalde ha cometido delitos, pues hay otras formas de que, como la fiscalía, un buen fiscal que acuse bien, un juez que cumpla con la normatividad y pues hombre, que pague, que lo metan preso al alcalde, la alcaldesa, para evitar también ese desgaste, ¿no? Porque si el alcalde está funcionando bien, me imagino, y hay un grupo político que quiere derrocarlo, pues ahí hay una discusión en términos democráticos de cómo pues se dirime ese problema. Pero si el alcalde o la alcaldesa está acabando con los recursos del erario de la ciudad o del departamento, o en este caso también del gobierno nacional, pues hombre, que actúe la fiscalía, que actúe la justicia, para que estos sinvergüenzas que se quedan con el erario de la nación, del departamento o de la ciudad, pues vayan a pagar cárcel. Pero es que uno entonces comienza a mirar, en términos de la justicia, que le quedamos debiendo a los corruptos. Entonces se roban 8.000, 10.000 millones de pesos, pagan 2 años de cárcel, no les piden la plata, que la devuelvan, y fuera de eso, cuando salen, entran a demandar al establecimiento que porque fue mal condenado, que porque daños y perjuicios, porque pronto se le enfermó la hija, qué sé yo. Entonces, aquí hay un rol importantísimo que debe cumplir la justicia. Si la justicia no cumple su labor, olvídese que vamos a tener esta clase de problemas. Es algo parecido como con la tutela. Dice que estamos abusando de la tutela, pero es que no hay otra alternativa y uno tiene la esperanza, así no le cumplan con la tutela. Bueno, ustedes acaban de tratar un tema que me parece de suma importancia y es a donde yo por lo menos en diferentes espacios busco que la gente mire, y es que efectivamente dijéramos ese sistema de pesos y contrapesos en el cual se funda la república y la democracia moderna en este país en particular se ha perdido. ¿Qué es el sistema de pesos y contrapesos? De que efectivamente tenemos, se dicen, 3 ramas del poder público y cada una en cierta medida ejerce control sobre la otra. Entonces, en tal sentido, tenemos una rama legislativa que es de donde salen las normas, que el Ejecutivo tiene que cumplir, y tenemos unos órganos de control y una rama judicial que se encarga de judicializar a todo aquel que no cumple con las normas. Tenemos obviamente unos órganos de control, Procuraduría, Contraloría, ¿qué más sería? Fiscalía, en cierta forma la Defensoría del Pueblo ejerce un papel de eso, el Ministerio Público, pero resulta que nada de esto está sirviendo. ¿Por qué? Porque infortunadamente son instancias que están siendo o han sido permeadas por la corrupción, por el narcotráfico, y en tal sentido pues ese sistema de peso y contrapeso no está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que uno le pide a la ciudadanía? Que la ciudadanía oriente su visión hacia allá y exija de estas entidades que funcionen como tiene que ser. Yo recuerdo que nosotros antes de la pandemia hicimos un ejercicio bien interesante de llamar a los congresistas a una rendición de cuentas. Obviamente fueron muy pocos los que participaron, pero por lo menos hubo una visibilización de unos problemas y la gente pues quedó con, como dijéramos, ese ejercicio allí pendiente de seguirlo desarrollando. Infortunadamente vino la pandemia, pero por ejemplo, uno que está allí en ciertas acciones bastante complicadas, ejerciendo ese papel de defensor de derechos humanos, uno dice, bueno, ¿y la personería dónde está? Por ejemplo, la policía hace, abusa y ellos por ningún lado se ven. Inclusive en los desalojos se ha hecho ese papel, ¿no? De decirle a la ciudadanía, venga, pero es que aquí está personería. Señores personeros, ¿cuál es el concepto de ustedes frente a esta situación en donde tenemos mujeres en embarazo, niños, personas menores de edad, ancianos? Y entonces ellos como que ya dicen, bueno, como que nos pillaron. Entonces, efectivamente, y la fiscalía ni se diga, pues lo que estamos viviendo actualmente con este fiscal Barbosa, que inclusive están reclamando
¿Qué pasa con la investigación de Odebrecht? En donde están comprometidos desde el señor Sarmiento Angulo hasta el actual presidente y no dan sus resultados. Y otro sector importante tiene que ver con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ese que llaman el cuarto poder, bien ejercido, cumpliría un papel formidable en favor de la sociedad, pero infortunadamente hasta los medios de comunicación, por lo menos los más trascendentales, en cuanto llegan a más gente, están cooptados por ese poder y por esa corrupción. Por eso inclusive, doctora Natalie, se está planteando la posibilidad de hacer un foro en donde todos estos medios independientes se junten a contar sus experiencias y a formar de pronto un frente común frente a esa corrupción que también hay a nivel de medios de comunicación. Ya en la parte local, ¿cómo es un día a día con los derechos humanos en la alcaldía de Santiago de Cali? Porque sabemos que la personería a veces no quiere que la subsecretaría de paz se meta pues en las marchas, defienda todo lo que son las familias cuando se van a presentar los desalojos. ¿Cómo es un día a día en términos de la defensa de los derechos humanos? Bueno, nosotros como Subsecretaría de Derechos Humanos, gracias por la pregunta, David, porque tenemos un trabajo en varios elementos. El primero fue resaltar que Cali para derechos humanos en la administración pasada tenía muy pocas propuestas en relación a las necesidades. Y con esta administración de Jorge Iván pues hemos logrado triplicar los proyectos para derechos humanos. ¿Eso qué significa? Significa que iniciamos todos los equipos en territorio, hacemos un trabajo con todas las comunidades donde vemos más vulneración a los derechos humanos. Allí llevamos nuestras pautas metodológicas, que son los proyectos dirigidos a los grupos de edad, son Sumar Paz, Yo no parí para la muerte, que ahora se va a llamar Yo parí para la vida, Sumar Paz restando violencia, y lo que hacemos con eso es ir identificando cómo está Cali y el territorio en construcción de paz y en derechos humanos, porque la dificultad mayor es medir los derechos humanos. ¿Cómo mides tú eso? Bueno, lo puedes medir con todas las categorías que tienes, pero entonces luego de que estamos en territorio y que identificamos cuáles son las necesidades, pues elaboramos un ejercicio de... Ya, por ahí está detrás del doctor Palao, que estaba como... Cara, le damos la palabra. Está alejado. Ya termina, Natalie, y le damos la palabra ahí a nuestro director. ¿Esto qué llama? Luego de eso activamos rutas, nosotros nos vamos a territorio, defendemos la vida, miramos quiénes están teniendo amenazas en ese momento, tenemos una línea fuerte de feminización de la vulneración de derechos humanos. Quiere decir que no es lo mismo cuando tú eres lideresa social y te vulneran o te amenazan, a cuando eres hombre, y ahí me perdonan los caballeros, pero es que uno anda con familia y todo, ¿no? Uno sí. nunca va a ser igual, y entonces necesitamos que haya un protocolo de atención diferencial y que sea realmente de cara a las necesidades de las mujeres, y entonces lo que hacemos es todo el tiempo arrebatarle dignidad a los que quieren llenar el territorio de violencia y de dolor. Eso fundamentalmente, pero tenemos muchas actividades, sino que creo que el doctor Palao está que se... Sí, no, ahorita seguimos y es primero que el doctor Palao va a dar preguntas. No, doctor Palao, le cedemos la dirección del programa, bien pueda. No, de ninguna manera. Excelente. Felicitaciones, un agradecimiento a Natalie por sus intervenciones, un agradecimiento a Dicter por asumir, pues dijéramos, la codirección del programa, y por supuesto mi fraterno saludo a mi partner David. Bueno, no, una breve alusión. He estado escuchando el programa, quiero felicitarlos por la dinámica, pero quiero hacer un apunte en el buen sentido de la palabra, sobre todo porque de alguna manera nosotros, y eso nos ocurre con frecuencia, nosotros vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos el leño en el ojo propio. Y yo me quiero referir a lo siguiente: teóricamente hablando, es decir, cuando uno el procedimiento de revocatoria de mandato, uno podría decir que es casi que técnicamente imposible lograr la revocatoria de un mandato.
es decir, por los requerimientos de firmas y de votos que se necesitan. Pero más allá de la descalificación que podamos hacer, por supuesto que sabemos quiénes están detrás de estas ejecutorias, pues nosotros tenemos que celebrar que estos ejercicios se hagan, porque son ejercicios de la democracia. Que los hagan los otros, bueno, eso es cuestionable, pero a mí me parece que de todos modos hay que celebrar esto, pero hay que celebrarlo para poder llegar a la conclusión que realmente es muy difícil lograr la revocatoria de mandatos, ¿no? Cualquiera que sea el actor, y que esto nos permita a nosotros abrir una discusión de cómo garantizar esa revocatoria de mandato, esa revocatoria que está, dijéramos, teóricamente plasmada ahí en la Carta Política, pero que el Congreso de la República, en la medida en que ha hecho la reglamentación, pues ha dificultado esos mecanismos. Es decir, tenemos que ver lo positivo de eso, en medio de las críticas y en medio de quienes están detrás de eso, porque de todos modos, pues por supuesto que el disenso es creador. Quería brevemente hacerles esa referencia, felicitarlos, darle un agradecimiento a Magali por sus importantes opiniones, por su compromiso. Pues de todos modos usted hace parte de una administración y me parece muy valioso que a pesar de hacer parte de la administración, pues se tome el ejercicio de emitir opiniones propias. Un abrazo para todos. ¿No? Siga conectado que vamos a seguir, y eso lo dijimos aquí, dijimos que en aras de la democracia es importante ese paso, pero lo acabas de recalcar, y es que es casi imposible sacar un alcalde ya elegido. Entonces, si nos vamos a desgastar también con eso, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Cuál sería la salida? Yo creo que la salida es que el que es corrupto va para la cárcel, ¿cierto? Y que le acabe la vida política. Pero mire lo que está pasando con ese senador Pulgar. Va a ser lo mismo que hizo Uribe, y es renunciar al Senado para que lo coja la Fiscalía. Ya sabemos que la Fiscalía a quién le pertenece, y hacen cosas tan descabelladas como, por ejemplo, medir los muertos en el país. Solamente lo puede hacer la Fiscalía, ya no lo puede la Procuraduría, las personerías. Defensoría, que era la Defensoría, que era la que tenía realmente, si lo hacían bien, ese manejo de censar la cantidad de muertos que se presentan por el conflicto social del país, el conflicto armado. Entonces, ahí estamos viendo que cómo es que le van a decir si fue si parte. La Fiscalía, que es la que recoge los cadáveres, que hace las investigaciones, también es la que va a tener la única palabra de la medición de cuántas personas fallecieron, y eso es gravísimo para nuestro país, y eso resuena a nivel internacional. Nosotros aquí a veces no le ponemos bolas a eso, pero internacionalmente hay gente que está poniéndole cuidado a todas las cosas que está haciendo el gobierno nacional. En cualquier momento tenemos que reflexionar, y es la hora pues de que miremos lo que está haciendo la ciudad, el departamento o el país, y recalquemos en los derechos humanos. Y yo insisto otra vez con la pregunta, el día a día, ¿será que la policía sí les hace caso a ustedes? Sobre todo el SMAT, ¿qué hacen ustedes con el SMAT? ¿Sí se dejan revisar? ¿Cuál es la estrategia? Pues ese es el tema más polémico, porque para fortuna de nosotros, de nuestra gestión, hemos logrado que el derecho a la movilización social se respete, y que, de acuerdo al Código Nacional de Policía, sea acompañado por sociedad civil, en ese caso nosotras y nosotros como subsecretaría. ¿Esto qué significa? Que en las últimas movilizaciones no está acompañando el SMAT como antes lo hacía. ¿Por qué no? Porque el origen del SMAT es muy específico y debe ser usado en unas condiciones muy definidas, no para acompañar la movilización social. Es decir, que en Cali sí hemos avanzado en ese poner en orden el acompañamiento a la movilización social, y ese ir poniendo en orden la casa común en términos de derechos humanos. Yo me imaginé que iba a ser más difícil, te soy honesta, porque de todas formas, que no esté una entidad que históricamente ha estado en las movilizaciones sociales nos pone varios retos. El primer reto como ciudadanías en saber qué hacemos en la movilización cuando hay un tropel, cómo hacemos. Pero el reto más importante es en términos de la autorregulación que eso le exige a la Policía Metropolitana, porque por supuesto que dejan también de recibir un recurso, ¿cierto? Porque igual estas personas, estos policías,
que hacen parte del SMAT, pues tienen unas bonificaciones cuando hay un ejercicio de SMAT, a pesar de que es la misma fuerza. Pero entonces, cuando ya la economía se mete en el terreno de juego, ahí es donde realmente ya lo ideológico tampoco es que sea como muy importante, sino que es también lo económico que está allí imperando. Y en ese ejercicio, curiosamente, pues ha habido una disposición muy positiva, que yo tengo que reconocerlo, ¿sí? Por supuesto que siempre van a haber tensiones porque es desaprender cómo vamos a empezar a fortalecer el ejercicio de la democracia y el cumplimiento del punto 2 del Acuerdo de La Habana. Cuando nosotros hablamos con Fuerza Pública y decimos, mire, la movilización social es claro que ya no puede ir custodiada por el SMAT, por este decreto, pero además por el Código Nacional de Policía, pero además por el punto 2 del Acuerdo de La Habana, que lo que nos plantea es que las armas estén por fuera de la lucha política. Entonces lo que uno percibe es una disposición, y entonces al principio fue un poco difícil ajustarnos a cómo hacer para que eso fuera efectivo, y ahí es donde entra el rol de las defensoras y los defensores de derechos humanos que durante muchos años han estado en territorio acompañando las mismas movilizaciones, y se integra una estrategia mucho más macro que lo que hace es dotarle de poder popular y de autoridad popular a las movilizaciones, de tal manera que no es necesario el uso de fuerza para evitar que se dañe un vidrio, independientemente de la discusión que se tenga sobre si la violencia se justifica o no se justifica, ¿sí? Pero en este año pasado, en el que no ha estado el SMAT acompañando las marchas ni las movilizaciones, no ha habido un destrozo a bien ajeno. Y eso es mucho decir, porque hemos tenido jornadas de 14 horas de movilización en Cali que han sido históricas y que realmente para nosotros como ciudadanía en términos de derechos humanos y del cumplimiento del punto 2, pues tenemos una situación muy favorable. Precisamente por esto nuestro modelo de acompañamiento e intervención lo vamos a replicar en ciudades como Bogotá y Medellín, porque ha resultado interesante. Ahora, hay unos temas... Natalia, hagamos un ejercicio yo quiero hacer un aporte para ahí, que la gente entienda. ¿Sí? Armando. Yo quiero hacer un breve aporte ahí. Y me parece que es muy importante destacar la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Recuerden ustedes que la Sala le dio una orden al fallecido ministro de Defensa. Es decir, para nosotros es muy importante destacar el papel que en esto de la interpretación de los derechos a la movilización hizo desde el año pasado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que imaginábamos mucho que era una sala anclada al viejo esquema, inclusive todavía la Constitución del 86, y ha tomado un liderazgo por encima de la Sala Penal. Magali, esto me parece que es, Natali, muy importante decirlo, porque es dentro de la alta jerarquía de la rama jurisdiccional, la Sala Civil abogando por el derecho a la movilización y el reconocimiento de la soberanía popular. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Hablando de la movilización, yo quisiera que se pudiera ilustrar a los televidentes. Pongámonos un ejemplo. Hay una marcha programada para las 5 de la tarde y sale desde el Parque de las Banderas hasta la Gobernación del Valle del Cauca, del Profeta San Francisco. Lo del ESMAD llega. ¿Qué hacen ustedes cuando el ESMAD llega? ¿Lo revisan? ¿Cuáles son los protocolos? Y si ellos están de acuerdo o no están de acuerdo. El ESMAD no llega. Llega fuerza disponible. La fuerza disponible solamente tiene como dotación el bolillo y sus elementos de protección. Cuando llega igual, si llegase, digamos, no en términos de una marcha, porque no pueden llegar a una marcha porque sí, pero digamos que hay un tropel en Univalle o hay un tropel en cualquier parte. Entonces llega el SMAT, que ese es el escenario para el que ha sido creado. El SMAT debe de, y Ministerio Público hace el acompañamiento y revisa cada uno de los elementos de dotación del SMAT. Pero además de eso, en el ejercicio, que no se ha presentado aún, ¿sí? Nosotros hacemos el acompañamiento a que
Ministerio Público realice esa revisión de cada uno de los elementos, que no vayan a ser, que no vayan a ser reparchados, por ejemplo, que no sean reparchados, es decir, una vez que el casquete que es importado se obturó, usted no puede luego coger ese casquete, recogerlo, llenarlo de balines o de monedas. Recalzarlo se llama. Que eso es recalzarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos balines, esas monedas que usted mete allí, luego salen como un proyectil y tienen una letalidad. Ministerio Público lo hace. Lo que yo considero es que ese es un ejercicio muy técnico. Cuando yo he intentado hacerlo, por ejemplo, ¿sí?, de manera personal, lo que he encontrado es que hay la limitante de que este es un ejercicio que por lo menos de parte de la administración no se hacía, ¿sí? En esto somos nuevos y nuevas y tenemos que formarnos, porque a ojo visto, pues yo soy neuropsicóloga, no tengo una formación militar. Una formación militar, a pesar de que hice parte de una estructura armada, pero no soy una experta en balística. Y entonces, ¿eso qué significa? Que el cuentico de los derechos humanos no es solamente el discurso, sino que es también fortalecer unas capacidades técnicas en la ciudadanía, incluso para que la ciudadanía también pueda identificar si esto que se está implementando es o no es, si lo técnico el ángulo con el que se utiliza la pistola de gas lacrimógeno está siendo adecuadamente utilizado o no, porque hay un ángulo incluso de inclinación. O sea, son las cosas técnicas en las que tenemos que seguir formándonos, porque de lo contrario, pues lo de derechos humanos se nos va a convertir en un discurso y vamos a ser convidados de piedra, y a eso no estamos dispuestas ni dispuestos. Vos me hacías ahora una pregunta, y es cómo ha sido, que si ha sido difícil o no. Yo me quedé pensando, quizá lo único que ha sido difícil ha sido mi lugar como mujer, porque este es un estado machista. Y entonces una cosa es cuando a ti un hombre te dice lo que tienes que hacer en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, y otra cosa muy diferente es cuando te lo dice una mujer de unos 60, pues que además no es el prototipo quizás de mujer que quisiera ver con el que se está interlocutando, y que además pues por supuesto no es una persona ni cándida ni de algodón. Entonces ahí yo creo que es donde sí se han presentado las fracturas, pero no es tanto por el elemento ideológico, sino que hay un elemento de género de base que hace que sea diferente hablar e interlocutar con alguien que es si en Cali hubiera subsecretario de Derechos Humanos, quizá el trato sería diferente. El trato sería diferente, aunque el resultado ha sido positivo. Yo tengo que reconocer que Fuerza Pública ha sido supremamente dispuesta y dispuesto, y que incluso ellos mismos me han llamado. O sea, yo no tengo fuero para hacer, por ejemplo, la revisión de los elementos con los que participa ESMAD y esto, pero ellos mismos me han llamado y me han dicho, venga, mire que es que realmente sí estamos cumpliendo con la norma, y eso hay que celebrarlo de todas maneras. Natalie, de todos modos se nos está agotando el tiempo. Yo tengo que reconocer que la labor de ella en lo que tiene que ver con las marchas ha sido bastante importante y creo que positivo. Ha convocado inclusive a todas las organizaciones de derechos humanos para que acompañemos esas marchas, y eso ha permitido precisamente que la fuerza pública quede relegada, e inclusive que actores, como tú sabes, que quieren infiltrar por parte de ciertos sectores de la misma fuerza pública a tirarse las manifestaciones, que son realmente muchas veces los que obran de manera violenta, pues queden neutralizados y marginalizados, y eso permite que inclusive las marchas tengan hacia futuro una mejor proyección, inclusive podamos aspirar a que hacia el futuro podamos tener una manifestación como la del 21N de 2019, que fue una manifestación pacífica, y lo que vino después fue una manifestación violenta por actores extraños a la misma marcha. En el interno rapidito para Natalie la pregunta, y es, ¿y por el otro lado qué? Cuando los estudiantes o los marchantes tienen papas bombas o qué sé yo, ¿cómo hacen ustedes allí? Pues hay algo muy fascinante de todo esto, y es que yo no diría que haya una intención netamente violenta de parte de los manifestantes. Por lo general, los manifestantes en su generalidad no llevan elementos explosivos, ni papas, ni nada. ¿Qué encuentra uno? Que hay quienes en determinado instante quieren participar o generar una confrontación, pero es claro, y el mensaje a ellos siempre ha sido, usted cuando se termine la movilización, usted mirará qué ejercicio de fuerza va a implementar o va a desear hacer.
cuando ya las personas se hayan podido movilizar, porque es que en última lo que acaba de decir Dícter es muy cierto, necesitamos que Cali vuelva a tener las calles repletas de personas que se sientan en la posibilidad de ir a marchar y que lleven a sus hijos y a sus hijas. Entonces, digamos que cuando hay una confrontación, cuando hay un tropel preparado, pues mi labor es observar que haya un equilibrio entre las fuerzas y de las dos partes. No sé si Armando está al aire todavía y quiere cerrar el programa. No, Víctor, te concedo ya está terminando, Palao, ya no tenemos más tiempo. Bueno, Armando, gracias Natalie por haber aceptado la invitación. David, se nos acabó. A la gente del Canal 2. A Joiner, a todos los personal técnico del Canal 2, a Alberto Tejada por el espacio que nos ha abierto. Y bueno, esperamos tenerlos nuevamente en este programa el lunes próximo a partir de las 5. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por la Chao. invitación.